Muy buenas tardes. Hoy vamos a empezar el curso de PLCs. Vamos a empezar a escribir qué significa esta sigla. Viene en inglés. PLC significa control lógico programable, por sus siglas en inglés. Aquí, como podemos observar, aquí presentamos un diagrama de bloques de lo que consta en la parte de hardware de un PLC, de una máquina de este tipo. Es una máquina que fueron diseñadas para la industria, para controlar maquinaria, para controlar procesos. Es una máquina dedicada, ¿sí? Como fue fabricada, por ejemplo, la CQ de carro, que fue una computadora fabricada para los automóviles, para las máquinas amarillas, la maquinaria amarilla. Esta computadora fue desarrollada para la parte industrial. Como hemos dicho, en este diagrama de bloques, ¿qué es lo que representa el PLC? Tenemos unas entradas, tenemos la CPU, tenemos las salidas, una fuente, la que suministra voltaje a toda la parte electrónica de la CPU y de la parte de entradas y salidas, que todos estos sistemas ya están homologados, ¿sí? Con cierto voltaje, ¿no? Luego la CPU presenta esta fuente, entra 110, 220 y sacan 24 para las entradas salidas y sacan 5 voltios para la parte lógica. Presenta su microcontrolador, la parte de sus memorias, aquí donde se hace todo el proceso de lógica. Presenta módulos de comunicaciones para comunicarse a través del PC, otro PLC, un sistema Master Slave. Vamos a comenzar a hablar de las entradas, ¿no? Las entradas de los PLCs, en el segundo capítulo vamos a hablar de las conexiones, cómo se conectan, qué significa trabajar en AC, de 2 hilos, qué significa trabajar DC, 3 hilos, NPN, PNP, lógica positiva, lógica negativa, que es lo que se trabaja en la industria. Vamos a hablar de la programación aquí de la CPU, sea en alambrada en 5000, en 500, en PLC5, en Micrologis, que son las familias que tiene alambrada o en la familia de Siemens, la familia los S7300, los S7400, la S7 ya 1200, porque ya el 200 ya no, ya está obsoleto. El logo también entra, que es de gama baja. Aquí presentamos los módulos de salida, ¿sí? Se me olvidaba decirle que estos módulos de entrada siempre son autocoplados. Estas entradas siempre son autocopladas, ¿sí? Igual esto aquí va a través para proteger la CPU, son máquinas muy robustas. Lo mismo en las salidas. Las salidas presentan módulos autocoplados. En la salida presentamos, las salidas puede ser de AC, DC. Las de AC, DC es el relé. Usted puede conectar una carga AC en DC, en un relé, es un contacto seco. Son para cargas que no necesitan una velocidad muy rápida. Si usted necesita una velocidad muy rápida, pues ya trabaja con transistores, ¿sí? Ya no puede trabajar con relés porque son muy lentos. En AC tenemos también los triac, ¿sí? Manejan directamente la carga. Esto casi siempre uno, cuando va a hacer un diseño, eso lo vamos a aplicar en las salidas, uno coloca una interfase, ¿sí? Y es lo que pasa, por ejemplo, en las computadoras de los automóviles. En las computadoras de automóviles, cuando usted maneja las bobinas del motor, las bobinas, ¿sí? Y los inyectores, se dañan los módulos MOSFET. ¿Por qué se dañan? Se dañó la computadora, hubo un corto y lo primero que se van son los drivers, ¿no? Porque los drivers ya vienen integrados. Entonces eso representa un costo muy alto, porque en las computadoras de carro nos llevan una interfase. Mucha gente también, y vamos a enseñarle a la gente cómo conectar para proteger el PLC, o sea, proteger el PLC para tratar de hilar las salidas de él, colocarle su interfase y manejar las cargas, ¿sí? Ya en la industria hoy en día ya se trabaja con voltaje muy bajo, ya 24 voltios, eso lo hacen por seguridad.
Entonces, ya todo el mundo hoy en día, los PLCs ya trabajan a bajo voltaje, pero lo hacen es por la seguridad de las personas. Bueno, ahora en el segundo capítulo vamos a hablar de las entradas, cómo se conectan las entradas del PLC, ¿sí? Cómo se conecta una entrada NPN, cómo se conecta una entrada PNP, o sea, cuando la gente dice, no, eso es lógica positiva, es lógica negativa, tengo un encoder que es de lógica positiva, tengo un encoder que es de lógica negativa, entonces ya vienen unos encoder que tú los puedes conectar, pues, así sea la entrada positiva o negativa, tienes otro tipo de salida, ¿no? Ese tipo de encoder, unas salidas totem pole, que se llaman, que son muy diferentes. Entonces tú lo puedes conectar a NPN o PNP, no tiene problemas, porque él te va a colocar ya sea el positivo o el negativo. Bueno, seguimos en el curso de PLC. En la siguiente lección vamos a hablar de las entradas, cómo se conecta, cómo se alambra un PLC con normas, ¿sí? Cómo se trabaja y cómo se conecta. Muchas gracias, hasta pronto.